Bueno, ahora sí, estamos grabando. Entonces, hoy vamos a empezar a estudiar sistemas físicos y vamos a ver cómo se emplean las representaciones gráficas para, eh, para realizar este estudio de los sistemas físicos reales. O sea, en todo lo que hemos venido trabajando hasta ahora, hemos aprendido las cuestiones relacionadas con medir. Ahora vamos a aplicar estas mediciones al estudio experimental de sistemas físicos. ¿Sí? Bueno, ¿por qué el interés? ¿Por qué nos interesa medir en física? ¿Y por qué nos interesa realizar experimentos? Bueno, aquí tengo citas de 3 autores de libros de textos de física, eh, del que creo que el más familiar para ustedes es el Ciercemansky. Bueno, en el Ciercemansky, cuando empiezan a leer, van a encontrar esta cita. La física es una ciencia experimental. Los físicos observan los fenómenos naturales e intentan encontrar los patrones y principios que los describen. ¿Sí? Entonces, el autor Juan Roederer es un físico argentino que trabaja en Alaska, en Anchorage. Es autor de libros de mecánica elemental y de electromagnetismo. Dice, los fenómenos bajo análisis deben observarse y medirse. Cualquier aseveración en física carece de sentido si la misma o sus consecuencias lógicas no pueden ser comparables experimentalmente. O sea, Roederer nos dice que no podemos aseverar nada o afirmar nada en física si no podemos comprobarlo experimentalmente. ¿Sí? Y Richard Feynman, un premio Nobel de Física, escribió libros que son clásicos de la física. Si tienen la oportunidad, léanlo, está en castellano. Dice, el principio de la ciencia, casi su definición, es el siguiente. La prueba de todo conocimiento es el experimento. El experimento es el único juez de la verdad científica. Pero ¿cuál es la fuente del conocimiento? ¿De dónde es que vienen las leyes que deben ser probadas? Bueno, el experimento en sí ayuda a producir estas leyes. O sea, en las dos puntas, Feynman destaca que en las dos puntas de la física está el experimento. Por un lado están los experimentos que nos dan los hechos que hay que explicar con leyes, y después hay que hacer nuevos experimentos para probar si esas leyes realmente son verdaderas. ¿Sí? Últimas 3 citas también de los mismos autores, del Ciercemansky, de Roederer y de Feynman. Cuando comienza el libro de Ciercemansky, dice, comentaremos la naturaleza de la física teórica y el uso de modelos idealizados para representar sistemas físicos. Esto nos interesa, modelos idealizados para representar sistemas físicos. Cualquier teoría física tiene un intervalo de validez fuera del cual no es aplicable. A menudo, un nuevo avance en la física extiende el intervalo de validez de un principio. O sea, decía Szymanski, rescatamos 2 cosas. Que la física trabaja con modelos idealizados, o sea, con ciertas representaciones de la realidad, y que las leyes físicas tienen intervalos de validez dentro de las cuales son aplicables. ¿Sí? Juan Roederer nos dice, en base a 50 años en la profesión, me permito afirmar que la física es tanto un arte como una ciencia y una técnica. El arte de construir modelos mentales apropiados, la ciencia de formular métodos cuantitativos para la producción del comportamiento de un sistema y la técnica de extraer la información necesaria de la naturaleza. Esperen que le dé entrada a una persona. Había sonado el timbre. Hola, Horacio, ¿no está Vivi hoy? Hola, ¿cómo estás? Me dijo que iba a Bien. estar un poquitín más tarde. Ah, no, te preguntaba por el tema de la asistencia, por las dudas si querías que tome yo.
Bueno, en algún momento, por favor, hace una captura de pantalla. Muchas gracias, Lourdes. Dale, no, por favor. Bueno, Richard Feynman nos dice, cada porción o parte del todo de la naturaleza es siempre apenas una aproximación de la verdad completa, o la verdad completa hasta donde lo sabemos. De hecho, todo lo que sabemos es solo alguna clase de aproximación, porque sabemos que no sabemos todas las leyes todavía, ¿sí? Entonces, Feynman nos destaca que nuestro conocimiento es parcial, ¿sí? Nuestro conocimiento de la realidad es parcial. Bueno, entonces con estas ideas, no importa si se les han escapado un poco, después pueden releer, con estas ideas vamos a encarar la clase de hoy porque vamos a ver la relación que hay entre la realidad y los modelos físicos para estudiar la realidad, ¿sí? Supongamos que en nuestro trabajo tenemos que estudiar un sistema físico como este que están viendo aquí. Un burrito puede ser un sistema físico, ¿no es cierto? Es decir, sabemos que es un ser vivo, que puede ser de interés para los biólogos, pero un aspecto de la vida del burrito es que el burrito se mueve, ¿sí? Y si se mueve, es sujeto de estudio por la física. Entonces nosotros podemos tener interés en estudiar cómo es el movimiento del burrito, ¿sí? Y para estudiar el movimiento del burrito no nos hacen falta conocer aspectos biológicos. Entonces podemos hacer una representación simplificada del burrito en tanto que nos interesa solo cómo se mueve. Entonces, como siempre se dice y se hacen muchos chistes en física, una primera aproximación al burrito es modelarlo como un cuerpo esférico y sin roce, como dice. Es gracioso, ¿no es cierto? Bueno, pero ¿qué hacemos al considerar al burrito como un cuerpo? Bueno, lo consideramos como un cuerpo que tiene masa y que se puede mover, ¿sí? Y como vamos a pensar como burrito con un cuerpo con masa y que se puede mover, pensamos en la geometría más sencilla que puede tener un cuerpo, que es la de una esfera. Entonces podemos pensar, reemplazar al burrito por una esfera que tiene su misma masa y que se mueve por donde se mueve el burrito. Entonces, estudiando el movimiento de la esfera, podemos hacer el paralelo con el movimiento del burrito real. Incluso podemos hasta prescindir del tamaño real de la esfera, porque podemos, en un caso que ustedes ya han usado, podemos considerar el radio de la esfera suficientemente pequeño como para decir que directamente es un punto con masa, o sea, una masa puntual o un punto material, como quieran decirlo. ¿Sí? Es un modelo de la física que se usa muy acostumbradamente. En todos los problemas de cinemática, cuando decimos móvil, se desplaza, en lo que pensamos es en un punto con movimiento. ¿Sí? No nos interesa si ese móvil es un avión, un auto, si lleva pasajeros, si qué color es, nada. ¿Sí? Entonces, para los fines que se necesita estudiar, a veces el modelo más simple es el más recomendado. ¿Sí? Entonces, pensando en un burrito como una esfera sin roce y con masa, ¿sí? Podemos dar resultados limitados respecto de la caracterización del burrito como un móvil. ¿Sí? Pero ahora, ¿qué pasa si en nuestro interés general es estudiar el movimiento de las distintas partes del burrito cuando él se mueve? Es decir, nosotros sabemos que mientras el burrito va caminando, su centro de masa se desplaza, pero sus patas y su cabeza pueden seguir un movimiento distinto. Entonces, este modelo ya no nos sirve. Ya entramos en una problemática un poco más compleja. Entonces, lo que hacemos es agregarle un poco de complejidad a nuestro modelo. ¿Sí? Entonces, ahora pasamos a un modelo un poco más completo, donde a ese burrito le hemos agregado patas y le hemos agregado cabeza. Entonces podemos estudiar cómo es, mientras el burrito, el centro de masa del burrito se desplaza, cómo se mueven sus patas y cómo se mueve su cabeza. ¿Sí? Entonces, la necesidad nos lleva a ir haciendo cada vez más complejo el modelo, porque nos interesa estudiar otros aspectos del sistema que estamos analizando. Entonces, por este mecanismo,
Partimos siempre de proponer el modelo más simple posible, pero en la medida en que la necesidad lo exige, le vamos incorporando más aspectos de la realidad a nuestro modelo. Entonces nuestro modelo se va haciendo progresivamente más complejo, aquí puede haber una serie más de agregados, hasta que finalmente llegaremos a un modelo que se asemeje mucho más a la realidad, o sea, que abarque muchas más características del real, pero sigue siendo un modelo, ¿sí? ¿Entienden la idea, jóvenes? ¿Comprenden esta secuencia? Sí, profe. Sí, Está profe. un poco Sí. caricaturizado, pero el concepto que hay de fondo es muy cierto. En física se trabaja así. Se parte de los modelos más simples posibles y solo si las condiciones de lo que estamos estudiando lo exigen, recién se lo hace más complejo, ¿sí? Esto no le quita ni valor ni generalidad a los resultados que se obtienen, pero sí quedan restringidos de acuerdo a lo que el modelo permite predecir, ¿sí? Bien, fíjense, la evolución de los modelos en la física es una característica del pensamiento humano. Es decir, desde siempre el hombre se ha preguntado cómo es el universo en el que vivimos, desde siempre. Y lo que ha hecho el hombre es razonar a partir de lo que ve y tratar de representarse cómo es la máquina esta gigantesca en la que estamos nosotros metidos, que se llama el universo, ¿sí? En el Renacimiento, por ejemplo, les muestro estos dibujos que son hermosos, ojalá pudieran verlos bien grandes, son unas verdaderas obras de arte, son hermosos, pero a la vez son representativos de las ideas que se tenían en esa época. ¿Qué les parece que es esto, jóvenes? ¿Alguien sabe qué modelo de universo es este? ¿Cómo se llama este modelo de universo? ¿Es el geocentrista, puede ser? El geocentrismo, exactamente. Es el modelo geocéntrico que propuso, entre otros, Claudio Ptolomeo, o por lo menos Claudio Ptolomeo era el más famoso de él. Claudio Ptolomeo fue un filósofo y sabio egipcio, pero en el Egipto que ya había sido conquistado por Alejandro Magno. Era un Egipto que ya tenía toda la influencia de la cultura griega. Es donde se alcanzó un momento de esplendor muy grande en el desarrollo del conocimiento. Ahí es donde se creó la Biblioteca de Alejandría, o sea, en ese periodo histórico, el propio Claudio Ptolomeo vivía en Alejandría. Y él desarrolló un modelo en donde la Tierra ocupaba el centro del universo y todos los cuerpos celestes giraban alrededor de la Tierra, que es lo que está aquí, ¿sí? Ahí se ve, como ahí se ve el continente africano, se entiende rápido que este es el planeta Tierra, y todos estos circulitos que lo rodean son los otros planetas. Incluso el Sol está girando alrededor de la Tierra. El Sol, la Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, que eran los únicos planetas que se conocían, gira alrededor de la Tierra. Muy ingenuo, ¿no es cierto? Pero fíjense, aún en su ingenuidad tiene aspectos muy interesantes, como por ejemplo aquí se ve que el eje de la Tierra no coincide con el eje de la esfera de las estrellas. El eje de la Tierra está inclinado respecto del eje de las estrellas. Y eso, por ejemplo, en este sencillo modelo, podría explicar los cambios en las estaciones, ¿sí? Este modelo sencillo podía ayudar a predecir la ocurrencia de eclipses, podía ayudar a entender las fases de la Luna, las fases de Venus, o sea que tenía un poder explicativo importante y duró milenios. La gente siguió pensando en que esta era la forma que tenía el universo por muchos siglos, hasta el Renacimiento. De hecho, este dibujo es de la época del Renacimiento. Estamos hablando de 1390 a 1500 y pico, ¿sí? Entonces, era simple pero útil el modelo. El propio modelo geocéntrico propuesto por Ptolomeo tuvo una evolución cuando, por ejemplo, se le agregó una cierta inclinación al plano de las estrellas y de los planetas respecto del plano de la Tierra. O sea que el modelo, aún simple, fue evolucionando. Pero algo muy interesante, en algún momento durante el Renacimiento pasó esto. Aquí hago una ampliación para que veamos estos detallecitos. Los vamos a mirar más finito. Fíjense, este dibujito acá es el propio sistema ptolomeico, ¿sí? La Tierra en el centro y los astros a la vuelta.
Pero ¿qué hay acá? Miren, aquí hay otro modelo. ¿Cómo se llama este? El Sol está en el centro. ¿Cómo se llama este? Heliocéntrico. El sistema heliocéntrico. Fíjense a quién se lo atribuye. A Brahe. Acá dice hipótesis de Brahe. Acá dice hipótesis tolemaica. O sea, este es el modelo de Claudio Ptolomeo. Un modelo tolemaico, un modelo geocéntrico. Y esta es la hipótesis, un modelo de Brahe. ¿Se acuerdan del Tycho Brahe? Que les mencioné en la clase donde vimos el Vernier. Tycho Brahe era ese señor que estudiaba los astros mediante un instrumento no óptico que se llamaba cuadrante, ¿se acuerdan? Y que el señor Vernier lo mejoró agregándole esa escalita auxiliar que permitía medir fracciones de grado, fracciones de minuto, ¿sí? Bueno, Tycho Brahe en realidad se hizo eco del modelo propuesto por Nicolás Copérnico, y con sus observaciones demostró que era mejor pensar que era el Sol el que ocupaba el centro del sistema solar. Y aquí está, miren, la Tierra y la Luna formando un único sistema que gira alrededor del Sol. Y bueno, y después los demás planetas. Entonces, en la misma época ya hay dos modelos para representar lo mismo, ya que los modelos evolucionan, se vuelven más complejos. ¿Y qué es lo que lleva a que tengan que evolucionar los modelos de la física? Aquí está, en este dibujito en el centro, está la causa de por qué un modelo puede dejar de ser bueno y sea necesario pasar a elaborar otro modelo. Aquí están estos señores mirando el cielo con unos instrumentos. Y acá están estos señores con un globo terráqueo, con pliegos de pergamino. Estos son los científicos que están estudiando el cielo. Y a medida que obtienen mejores y mayores resultados experimentales, necesitan ir perfeccionando sus modelos, ¿sí? Aquí se ve otra figura, este señor que tiene un turbante muy extraño y una capa que se ve que le da un rango social muy elevado. Debe ser una de esas personas que en el Renacimiento se llamaban los mecenas, que eran gente de mucha fortuna que pensaban que parte de su riqueza tenía que invertirse en el avance del conocimiento. Entonces, ellos le aportaban dinero a los científicos para que los científicos hagan sus estudios. Entonces, esto es un cuadro más o menos completo de una época en donde un modelo del universo, por cuestión de la investigación científica, necesitó mejorarse, perfeccionarse y pasar a tener otro grado de complejidad. ¿Se entiende la idea? Sí. Bien. Escueto sí, pero es un sí. Vale. Bueno, y al final nosotros, que ya estamos en condiciones de hacer viajes espaciales, podemos hacer claramente modelos mucho más refinados, porque no solo podemos decir cómo están ordenados los planetas en el sistema solar, sino que podemos ya observar nuestra galaxia, observar galaxias que están fuera de la nuestra, hacer mediciones mucho más precisas. Este fue un momento clave. En este momento está regresando el módulo lunar a acoplarse con el módulo de comando en Apolo 11 y son los primeros astronautas que llegaron a la Tierra. Dentro de este módulo están Neil Armstrong y Buzz Aldrin. Y en el módulo de comando está Michael Collins, que es el que sacó la foto. Y como ven, ahí está la Luna, que manifiesta su redondez. Allá está la Tierra, que manifiesta su redondez, ¿sí? Entonces, el salto del pensamiento humano que acompañó a este logro de poder ir a otro mundo y mirar nuestro sistema solar desde otro punto de vista y poder mandar sondas no tripuladas a otras regiones de nuestro sistema solar, ya nos permiten mejorar nuestros modelos y llegar a tener un dominio muy importante científico y tecnológico que nos permite hacer viajes a otros planetas. Bueno, pero cómo se hace la transición entre la realidad y el modelo? ¿Cómo hacemos para pasar a representar una situación, un problema físico real,
a pasar a representarlo mediante un esquema sencillo, donde podemos reducir las infinitas variables que tiene el problema físico real, reducirlo a unas pocas variables que podemos manejar y sobre las que podemos dar resultados, ¿sí? Bueno, aquí, por ejemplo, el sistema real es una montaña rusa. Aquí va el carrito con sus pasajeros y están girando en un rulo. Bueno, lo que se hace sobre este sistema físico real es una serie de supuestos. Suponemos muchas cosas. Por ejemplo, suponemos que al carrito lo representamos mediante un único punto con masa. Ese es un supuesto. La representación del carrito donde van los pasajeros lo reducimos todo a un único punto, ¿sí?, que tiene la masa de todo, del carrito y de los pasajeros que van ahí. Podemos hacer un supuesto de que, por ejemplo, puede ser despreciable el rozamiento de las ruedas del carrito con el riel. Podemos hacer el supuesto de que es despreciable el roce del carrito con el aire. Y podemos, por ejemplo, representar, aunque esto sabemos que es una hélice, porque la vía no se conecta, esta parte de la vía no se conecta con esta otra, ¿no es cierto? Es un rulo abierto. Pero podemos, para nuestra simplificación, podemos considerarlo un círculo. Y describir, cuando el carrito ingresa a este rulo, describir su movimiento como si estuviera haciendo un movimiento circunferencial. Entonces ya podemos traducirlo a las ecuaciones que nosotros conocemos del movimiento circunferencial. Podemos definir su velocidad angular, podemos definir las componentes de su velocidad tangencial, ¿sí? Podemos encontrar relaciones entre esas velocidades y podemos hacer predicciones. Se ingresa con una cierta velocidad por aquí y hacemos supuestos sobre qué fuerzas están actuando. Podemos predecir con qué velocidad llegará aquí, podemos predecir el cambio de energía cinética. Es decir, una vez que tomamos solamente los elementos principales del sistema real, tenemos un modelo sobre el cual podemos aplicar nuestras leyes de la física. ¿Entienden el camino de pasar de la realidad al modelo? Sí, profe. Claro, porque la realidad es muy compleja. La realidad tiene infinitas variables, ¿sí? Entonces, para empezar a hacer predicciones y a estudiar la realidad, vamos tomando partes, vamos tomando porciones, elegimos nosotros con qué aspectos de la realidad nos quedamos a través de supuestos y entonces nos quedamos con algunos aspectos que podemos manejar. Bueno, eso es hacer un modelo a partir de la realidad. En física nosotros ya tenemos toda una batería de modelos, ¿no es cierto? ¿Qué les parecen estos dibujitos? ¿Qué les traen a la cabeza? ¿Qué es este dibujito? ¿Qué modelo es este? Un péndulo. Un péndulo simple, ¿sí? Exactamente. Este es el modelo del péndulo simple. Esta cajita llena de pelotitas que se mueven con velocidades en todas direcciones y que chocan y rebotan. ¿Qué modelo les trae a la cabeza? ¿De qué teoría? De gases. Exactamente, de la teoría cinético-molecular de la materia, el modelo de los gases ideales. Y esto de un cuerpito esférico que igual a los intervalos de tiempo va recorriendo distancias cada vez mayores y hay un vector G que apunta hacia abajo. ¿Esto qué modelo les parece que es? Caída libre. Caída libre. Caída libre. O sea que ustedes mismos ya tienen en su cabeza, en su mente, ya tienen una serie de modelos que han ido estudiando cuando han estudiado física. ¿Sí? Son modelos, estimado joven, son modelos. La física se refiere a los modelos de la realidad. Los sistemas reales pueden ser estos, por ejemplo. Esto no sé si alcanzan a ver, es la catedral de la ciudad de Pisa. Ahí se ve un candelabro hermoso que cuelga de esa catedral, es una cosa inmensa, que dicen que Galileo lo veía cómo oscilaba cuando el viento soplaba y lo hacía oscilar. Observando este candelabro, Galileo razonó que el periodo de oscilación es independiente de la amplitud. Entonces, este es un péndulo, pero es un péndulo real, es un cuerpo enorme colgado de una cadena, ¿sí? Y sin embargo, muchas veces se lo puede representar mediante el modelo del péndulo simple, ¿sí? Acá tenemos una persona en el momento que está
inflando una goma de un auto y que ahí tiene, no sé si se alcanza a ver, tiene un instrumento para controlar la presión. Lo que está haciendo entonces es manejar variables que tienen que ver con los gases. Ahora, ¿en qué medida este proceso involucrará al modelo de los gases ideales? Bueno, podrá ser. Acá tenemos una persona que ha saltado de un risco, se está tirando a un lago, y bueno, en su caída la podríamos representar mediante el modelo de caída libre, si las condiciones lo permiten. Es decir, a los sistemas reales, dadas ciertas condiciones, los podemos asimilar a estos modelos físicos, ¿sí? Ahora, ¿cómo puedo saber yo si cada uno de estos sistemas reales se puede describir mediante alguno de estos modelos físicos? ¿Cómo sé yo si el candelabro de la Catedral de Física, de Pisa, se puede representar mediante el modelo del péndulo simple? O el aire dentro de una rueda de un auto puede ser tratado como un gas ideal, o si una persona que saltó de un risco puede tratarse como si fuera una caída libre. Bueno, lo que hacemos nosotros es agarrar instrumentos y hacemos mediciones. Eso es lo que sabemos, ¿sí? Agarramos manómetros, termómetros, ruletas, teodolitos, telescopios, lo que sea. Agarramos la batería de instrumentos que sean necesarios. ¿Y sobre qué medimos? Nosotros medimos sobre los sistemas reales. O sea, lo que está al alcance de nuestras mediciones son los sistemas reales. Eso es así, ¿sí? Y lo que obtenemos son datos numéricos, ¿sí? Cantidades, números con unidades, datos tomados de sistemas reales. Estos datos son los que nos permiten comprobar si los sistemas reales responden a los modelos físicos, ¿sí? Bueno, esta es una línea de trabajo en física, que es poner a prueba en sistemas reales si es que los modelos físicos son aplicables o no. Conocemos de antemano modelos físicos, medimos cosas sobre sistemas reales y con los datos comprobamos si hay un buen ajuste entre el modelo y la realidad. Esta es una línea de trabajo que va en esta dirección. Parte del modelo y llega a datos experimentales. Hay otra línea de razonamiento. ¿Qué pasa si yo necesito trabajar sobre un sistema físico del cual no tengo ningún modelo previo? ¿Sí? Esto pasó. Los primeros físicos no tenían modelos de nada en la cabeza, ¿sí? Tenían que elaborar modelos. Bueno, hace poco, en la década del 20, había un sistema real que era nada más ni nada menos que el universo. Ya sabíamos que el sistema tolemaico, que todo eso no servía. Y había un montón de cosas que se ignoraban. Por ejemplo, no se sabía en la década del 20, estamos hablando de 1920, en el siglo pasado, hace un siglo más o menos, ¿sí? No se sabía todavía si el universo era solo nuestra galaxia o si es que había cosas fuera de la galaxia. Para que vean en qué grado no se conocía todavía el sistema físico que se estaba estudiando. Bueno, ¿qué se hace entonces con el sistema físico? Se agarran los instrumentos y se hacen mediciones. Este es un telescopio muy famoso que está en el Monte Palomar, en California, el telescopio Hale, que es un telescopio reflectivo, ¿sí? Y con él trabajó un científico que es muy famoso, que se llama Edwin Hubble, que después ya lo voy a nombrar otras veces. Edwin Hubble, un astrónomo, y él, por ejemplo, midió, entre otras cosas, las distancias y las velocidades. Hubble fue el primero que dijo que hay cosas que están fuera de nuestra galaxia. Fue el primero que midió y dijo, hay cosas que están fuera de nuestra galaxia. Entonces, nuestro universo es más grande que nuestra galaxia. Ese fue el primer gran aporte de Hubble. Y después midió las distancias y las velocidades de otras galaxias respecto de la nuestra. Y sacó datos. Y con sus datos elaboró un modelo, que es el que ahora llamamos el modelo del universo en expansión, que ahora se lo conoce familiarmente como la teoría del Big Bang. Aquí está representado con este punto luminoso,
el momento de la gran explosión que dio origen al universo, y esta línea representa el tiempo a lo largo del cual el universo va evolucionando y todas las cosas se van alejando unas de otras porque el universo se está expandiendo. Bueno, entonces, una línea de razonamiento vale tener modelos ya elaborados y probar sistemas reales para ver si los datos nos indican si esos sistemas reales pueden estar bien representados por esos modelos. Y tenemos otra línea de razonamiento. No sabemos nada de nuestro sistema real, hacemos mediciones, obtenemos datos y buscamos en esos datos cosas que nos permitan elaborar un modelo. ¿Entienden? Sí, profe. Muy bien. Bueno, vamos a ir a la primera línea de razonamiento. Tenemos nuestra biblioteca llena de modelos físicos, ¿sí? Por ejemplo, la teoría cinética de los gases, que nos da una ecuación que se llama la ecuación de estado de los gases ideales. O sea, el modelo nos provee de una herramienta matemática. Aquí está lo interesante de los modelos. Los modelos nos dan herramientas matemáticas que nos permiten cuantificar magnitudes y encontrar relaciones numéricas, cuantitativas entre esas magnitudes, ¿sí? El modelo del péndulo simple nos da una ecuación que dice que el periodo de oscilaciones de ese péndulo solo depende de la longitud del hilo y de la aceleración de la gravedad del lugar donde lo estemos haciendo oscilar, ¿sí? Y el modelo de caída libre que nos da una relación entre la altura de caída y el tiempo que demora en caer, ¿sí? Entonces, los modelos físicos nos dan estos enunciados generales a través de ecuaciones que nos vinculan las magnitudes que están involucradas en ese modelo y nos permiten cuantificar, ¿sí? No solo describir con palabras, sino con números, con cantidades que se pueden medir, con magnitudes. Bien, tomemos por ejemplo un modelo. Aquí, tomemos el modelo del gas ideal. Y de la ecuación de estado del gas ideal, hagamos una predicción particular. Si yo divido ambos miembros por la presión, la llevo a esta forma a la ecuación, esta forma de la ecuación me está prediciendo algo. Me está diciendo que si yo mantengo la presión constante, el volumen varía proporcionalmente con la temperatura. ¿Entienden esto? Es lo que dice esta ecuación, ¿no es cierto? Si yo tengo encerrado en un recipiente un gas, un número n de moles de ese gas, lo mantengo a una temperatura constante P, el volumen de ese gas varía proporcionalmente con la temperatura. Eso es lo que predice esta ecuación. Es una de las predicciones que puedo sacar. ¿Qué hago para saber si este modelo realmente, y si esta predicción del modelo realmente se cumple? Bueno, agarro un sistema experimental real y empiezo a hacer mediciones. Y de las mediciones saco una bocha de datos, ¿sí? ¿Y qué hago? ¿Qué hago con esos datos para ver si esto tiene que ver con esto o no? Si se está cumpliendo esto o no. Bueno, ¿qué dice el título de la diapositiva? La representación gráfica. Hago eso. Tomo mis datos y hago una representación gráfica, ¿sí? Y aquí estoy representando cómo cambia el volumen a medida que aumenta la temperatura, para ver si esto se cumple. Fíjense, el modelo me está diciendo que el volumen aumenta linealmente con la temperatura. Y los datos llevados a una representación gráfica me muestran que eso está pasando. Los puntos que están ahí son puntos experimentales, son datos de temperatura y volumen medidos en un sistema real. Y lo que se ve es que esos pocos puntos experimentales están a lo largo de una línea recta, tal como lo predice esta ecuación, esta predicción deducida de la ecuación de estado de los gases ideales, deducida del modelo físico de la teoría cinética. ¿Comprenden esta línea de razonamiento? Sí, profe.
Entonces, fíjense la importancia de la representación gráfica, jóvenes. No es un dibujito, no es un adornito. La representación gráfica aquí es la herramienta que tenemos para verificar si el sistema real sobre el cual yo tomé las mediciones responde al modelo que yo estaba queriendo probar. ¿Entienden? Entonces, es mucho más que un dibujito, es mucho más que un adornito que uno pone en una hojita. No, es la herramienta por la cual verificamos que se cumple lo predicho por un modelo, ¿sí? Y que un sistema real puede ser adecuadamente representado por este modelo. Y fíjense que la ecuación de estado de los gases ideales vendría a ser como el burrito esférico, porque el gas ideal se considera que las moléculas no tienen volumen, no tienen fuerzas de interacción entre sí, ¿sí? Entonces es como si fuera un burrito esférico y sin roce. Y sin embargo, el burrito esférico y sin roce está funcionando bastante bien, por lo menos en un intervalo de temperaturas. Fíjense que acá las temperaturas están en grados Celsius, aunque aquí esta ecuación se refiere a la temperatura absoluta. Por eso, fíjense, ¿esta es la ecuación de una recta para ustedes o no? Si consideran la variable dependiente el volumen y la variable independiente la temperatura, ¿esto es la ecuación de una recta? Sí, ¿Con qué características? ¿Qué características tiene esa recta? que es dependiente NR sobre P. Muy bien, la pendiente es NR sobre P. ¿Y qué otra característica? Ordenada al origen cero. Muy bien, no, pero no pregunte. Cuando conteste, afirme, ¿sí? Entonces, el modelo me dice que la dependencia del volumen con la temperatura es como si fuera una línea recta, o sea, en el plano volumen-temperatura, esto tiene que ser una línea recta dependiente N por R sobre P y ordenada al origen cero. Y acá, miren, ¿tenemos ordenada al origen cero? Toin, 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 toin. ¿Tenemos ordenado al origen cero? No, No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? porque no está cortando al eje y No, sería. me está diciendo lo mismo con otras palabras. Me está diciendo que no tiene ordenada al origen cero porque tiene una ordenada al origen que no es cero. Eso me está contestando. Porque partimos de un cuerpo real que tiene volumen, digamos, y el volumen nunca va a ser cero. Bueno, eso puede ser, pero no podemos decirlo, porque ¿en qué escala está el eje horizontal, jóvenes? ¿En qué escala está el eje horizontal? Grados centígrados. Grados centígrados. Entonces acá cuando dice cero, ¿qué tendría que decir? Si fuera en Kelvin, tendría que ser 273. Claro, jóvenes, la ecuación de estado de los gases, la temperatura tiene que estar en Kelvin. Entonces, aquí tendría que decir 273 y el cero estará, la tengo que seguir a esta recta y quizá ahí sí podamos decir lo que dijo ese joven, que estamos diciendo que estamos considerando en el modelo que las moléculas no tienen volumen y en realidad cuando yo le baje toda la temperatura y se queden todas quietitas, el volumen que va a ocupar no va a ser cero, porque tiene que ser el volumen de todas las moleculitas amontonadas, ¿sí? Pero eso no se lo puede ver acá, porque el 0 Kelvin está allá bien lejos, ¿sí? Pero dentro de este intervalo, fíjense que lo que sí es relevante es que dentro de este intervalo medido es perfecta la adecuación de los datos experimentales al modelo. O sea que dentro de este intervalo de temperaturas, no importa si la expreso en Celsius o en Kelvin, se está cumpliendo perfectamente el modelo. ¿Entienden, jóvenes? Bien. Profe, ¿y si el número de moles no fuese constante, seguiría valiendo? Y no, mija. Si ya empieza a jugar con otras variables, ahí ya no tenemos por qué esperar. Esto vale en la medida en que este conjunto de cosas sea una constante. Y acá solo cambien el volumen con la temperatura. Si ya meto yo otra variable, ya estoy haciendo otra predicción. A ver, hagamos otra predicción.
ya que la señorita lo menciona. Fíjense, yo también puedo, del mismo modelo puedo sacar otra predicción. Y digo, a ver, el número de moles dividido el volumen varía linealmente con la presión, si mantengo la temperatura constante. Es decir, mi predicción es que a temperatura constante, la densidad, o sea, la cantidad de partículas por unidad de volumen, la densidad, es proporcional a la presión. ¿Cómo sé si eso es cierto? Bueno, vamos al laboratorio, agarramos el sistema real y empezamos a hacer nuestros experimentos, donde vamos variando la presión y vamos viendo qué pasa con la densidad. ¿Qué hacemos con nuestros datos experimentales? Una representación gráfica. ¿Qué obtenemos? Bueno, aquí salió algo así. Fíjense, aquí la densidad en función de la presión va muy bien con el modelo hasta ciertos valores de presión. Por encima de ciertos valores de presión, ¿qué está pasando con nuestros puntos experimentales en relación al modelo? ¿Qué está pasando ahí, jóvenes? Está desviando. Se están desviando, los puntos experimentales no coinciden con el modelo. ¿Qué hacemos? ¿Nos tenemos que echar? ¿Nos tenemos que ir a tirar todo al río Salí y decimos no servimos para nada? No, fíjense que hay todo un intervalo de presiones, de por lo menos a 0 hasta 150 bares, ¿sí? En donde el modelo tiene buen acuerdo con el sistema real, ¿sí? O el sistema real se comporta bastante parecido al modelo. Entonces, estamos verificando el cumplimiento del sistema real, pero en un rango de validez. O sea, estamos diciendo algo que habíamos anticipado antes. Yo puedo establecer un modelo físico que tenga validez en un cierto rango, en un cierto campo, en un cierto ámbito. Entonces yo puedo tratarlo a este gas, que no sé cuál es, pero el experimentador que lo hizo sabe. A este gas lo puedo tratar como un gas ideal hasta las presiones de más o menos 150 bares. Cuando supere los 150 bares, el comportamiento ya no será descrito por esta ecuación. Ya tendré que buscar, le tendré que poner cabeza y patas al burrito, ¿sí? El burrito esférico y sin roce está funcionando bien hasta 150 bares. ¿Entienden esta idea, jóvenes? Que los modelos pueden tener rango de validez limitado. Sí, profe. Sí, ¿no es cierto? Y va cerrando con todo lo que venimos conversando hasta ahora, ¿no es cierto? Va teniendo coherencia. En cuanto a ustedes les parezca que estoy delirando, dígame, profe, se está bandeando. Pero si ustedes van viendo que esto va coherente, bueno, mejor, ¿sí? Entonces, bueno, en esta línea de razonamiento podemos llegar a poner a prueba modelos físicos y comprobar el ajuste de datos experimentales con modelos físicos que pueden tener validez en rangos muy grandes o rangos muy chiquitos, pero puede ser, la línea de razonamiento va del modelo al sistema experimental, ¿sí? Y a través de los datos y mediante una representación gráfica podemos evaluar qué tan bien se ajusta nuestro sistema real al modelo o qué tan bien nos sirve el modelo para describir nuestro sistema real. Veamos la otra línea de razonamiento, cuando yo tengo el sistema real del cual no sé nada todavía, no sé nada. Bueno, hay que medir, hay que sacar datos de ese sistema desconocido, hay que tratar de buscar relaciones, patrones regulares, como nos decía Szymanski. Tenemos que buscar qué patrones o qué pautas repetitivas hay en estos datos, de manera que podamos deducir alguna ley. ¿Y cómo se encuentran patrones o pautas o relaciones entre datos? Haciendo representaciones gráficas. Por ejemplo, Edwin Hubble hizo representación gráfica de las distancias a distintas galaxias en función, perdón, de la velocidad con que se alejan las galaxias en función de su distancia a la nuestra. Y encontró que con algún grado de mucha dispersión, hay una tendencia general a que a mayor distancia de nuestra galaxia, más grande es la velocidad con que se alejan las otras galaxias. Entonces, esta representación gráfica que hizo Hubble
permitió proponer un modelo físico del universo, que es el modelo del universo en expansión. Y ahí está la ley que lleva ahora el nombre de ley de Hubble, que es muy sencilla. Dice, la velocidad de recesión, la velocidad con que se alejan las galaxias de nosotros, es igual a una constante por su distancia. Y esa constante ahora se le llama h por el apellido del señor Hubble. O sea que la velocidad de recesión es igual a la constante de Hubble por la distancia. ¿Sí? Entonces, cuando no se sabe nada, hay que sacar datos de lo que se está estudiando y buscar algún tipo de relación entre magnitudes y de ahí inferir o deducir leyes. ¿Comprendido, jóvenes? Pero fíjense que cualquiera sea el camino de razonamiento, ya sea que partamos de un modelo conocido o que partamos de un sistema físico real del cual no sabemos nada, la representación gráfica aparece como una herramienta clave. La representación gráfica es una herramienta muy poderosa para el trabajo en ciencia y tecnología. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a entrar de cabeza a cómo se hacen representaciones gráficas. Nosotros estamos acostumbrados, por ejemplo, a que en los problemitas teóricos apliquemos los modelos de la física, ¿sí? sin criticarlos mucho. Rectilíneo uniforme. Dentro del modelo del movimiento rectilíneo uniforme, nosotros somos libres de hacer una representación gráfica como esta, donde ponemos la distancia de un cuerpo a un punto considerado como origen, el tiempo, y representamos mediante una línea recta cómo va cambiando la posición de ese móvil a medida que transcurre el tiempo. Y somos dueños de trazar una recta continua donde los infinitos puntos de esta recta son válidos, ¿sí? Porque no son medidas, son puntos de un modelo. Y podemos calcular la velocidad promedio tomando cualquier intervalo de distancia y cualquier intervalo de tiempo, y la velocidad promedio será igual a la velocidad instantánea en todo momento. Esto es el modelo. Acá tenemos libertad de poner los valores que se nos ocurran, que siempre se va a cumplir. ¿Sí? Bueno, pero ¿qué pasa cuando queremos estudiar un sistema real? ¿Sí? Bueno, cuando tenemos que estudiar un sistema real, como un automóvil moviéndose en una ruta, tenemos que ver si es que podemos adecuar el modelo de movimiento rectilíneo uniforme. Entonces tendríamos que ver que ese móvil esté en una trayectoria rectilínea, ¿sí? Entonces podríamos ir a buscar un tramo de la autopista donde la ruta sea suficientemente rectilínea. Después le tenemos que decir a la persona que maneja que respete las leyes de tránsito. Entonces si el cartel dice 80 km por hora, que este señor vaya a 80 km por hora. Entonces tomaremos datos y procesaremos para ver si es que es aplicable el modelo del movimiento rectilíneo uniforme. Es decir, trataremos de ver si es que podemos construir un gráfico como este. ¿Sí? Bueno, entonces vamos con nuestros datos, los metemos al Excel, metemos la distancia recorrida, los tiempos, y nos salen los puntos ahí y decimos, ahí está, miren esa representación gráfica que hice. Y ahí digo, bueno, sí, ese móvil, ese sistema físico real, ese auto en la ruta, se está comportando como el modelo de movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí? Bien. Pareciera que está todo bien, pero en el fondo, yo les digo, desde el punto de vista formal, esto no está bien. O sea, el contenido sí está bien. Estamos viendo que los puntos experimentales de posición y tiempo se alinean y nos permiten decir que acá yo puedo trazar una recta y que el movimiento es rectilíneo y uniforme, ¿sí? Pero así no se presenta un gráfico en ciencia, querido joven. Fíjense, ¿dónde está la información de la incerteza experimental con que se midió el tiempo? No está. ¿Dónde está la información sobre la incerteza experimental con que se midieron las distancias? No está. ¿Qué es este eje? Bueno, tengo que mirar los valores para ver que esta es
la distancia recorrida. Y tengo que mirar los valores para ver que esté el tiempo. Los ejes no tienen denominación. ¿Qué es esto que dice serie 1? Está ocupando espacio que podría estar empleado para extender la gráfica. Entonces, esto así como está, no sirve como documento científico. ¿Sí? Esto queda baneado. Así no se presenta un gráfico en ciencia. ¿Cómo queremos que ustedes aprendan a representar gráficamente? Así. Este es un lindo gráfico de validez científica. Fíjense, los ejes tienen su denominación. Ahí nos dice qué es la variable, cuál es el símbolo con el que se la está representando en la variable. O sea, es la variable posición representada con el símbolo X y se mide en metros. Este es el tiempo que se representa con la letra T y las unidades son segundos. Fíjense, no hay puntos. Hay unos simbolitos que son como crucecitas con techitos, ¿sí? Que están en el lugar de cada punto experimental. ¿Por qué? ¿Por qué esos simbolitos? ¿Por qué esos simbolitos tan particulares? ¿Qué les parece? ¿Qué representa esos simbolitos? Las ¿Será la incertezas. precisión de los instrumentos? Exactamente, está representando las incertezas experimentales. En la barrita horizontal representa la incerteza de 0,2. O sea, el centro de este simbolito tiene las coordenadas indicadas por la tabla, ¿sí? Pero de ahí del centro, en sentido horizontal, tengo 0,2 segundos hacia la izquierda y 0,2 segundos hacia la derecha, ¿sí? Lo mismo que del centro de ese simbolito, perdón, se me escapa el cursor, del centro de este simbolito tengo un delta de X de 1 metro para arriba y de 1 metro para abajo, ¿sí? Entonces, el punto experimental en realidad es el área comprendida, abarcada por este simbolito. Ese sería el punto experimental con su incertidumbre o su incerteza experimental, ¿sí? Aquí sí está volcada toda la información que se ha tomado en la medición, porque no solo se han medido distancias y tiempos con su precisión y todo, sino que tenemos clarito cuánto es la incerteza que hay, que afecta a esas mediciones. Y la hemos trasladado al gráfico representando cada punto como intervalos, ¿sí? ¿Comprenden, jóvenes? Este sí es un lindo gráfico de uso en ciencia. Fíjense que lo que se está haciendo también es tratar de que el gráfico quede despejado. Entonces, en los ejes no se ponen las coordenadas de cada uno de los puntos. Ven que este punto, por ejemplo, no tiene marcada una línea así que llega hasta acá y ahí dice cuánto vale la posición, ni tiene una línea vertical que nos diga cuánto vale el tiempo. No. A los ejes se los ha graduado con unidades enteras, ¿ven? Que ya dan una idea de dónde está ubicado el punto y cuál puede ser el valor. Si queremos sacar el valor de este punto, o nos fijamos en la tabla, o usamos algún instrumento que nos permita sacar las coordenadas, y de ahí sacamos los valores. ¿Está? Y como generalmente se usa papel milimetrado, ya se tiene un sistema de referencia lleno de rayitas verticales y horizontales, entonces no hace falta meter más rayas en la hoja para que el gráfico quede clarito y que lo que quede más destacado sea lo realmente relevante, ¿sí? ¿Qué faltaría acá? Bueno, faltaría que tracemos la recta que consideremos que es la relación física encontrada entre la posición y el tiempo para este sistema, ¿sí? Se puede trazar una recta que conecte todos estos puntos. Bueno, eso todavía no está hecho. Entonces, ¿qué características tienen que tener las representaciones gráficas? Por ahora, 3. Tienen que estar las barras de incerteza en los puntos, y no como adorno, jóvenes. Porque muchas veces ustedes ponen los puntos de las tablas de valores, trazan la recta y después le dibujan los palitos del error. No. Es al revés. Yo aquí adrede nunca tracé la recta. Nunca tracé la recta. No la tracé.
pero sí está todos los puntos con sus barritas del error. O sea, las barras de la incerteza tienen que estar sí o sí. Los ejes tienen que estar debidamente identificados, ¿sí? ¿Qué magnitud está representada y en qué unidades se mide? Hay veces en que se grafican cosas adimensionales. Entonces ahí no habrá que poner unidades, pero tiene que estar clarito qué magnitud es. ¿Sí? En lo posible decir la magnitud, indicar con qué símbolo se la está representando y las unidades que corresponden. Y poner en los ejes valores de referencia enteros y no ponerle las coordenadas a cada punto. ¿Sí? Eso por una cuestión de prolijidad y claridad. Bueno, vamos a ver que acá está faltando otro elemento, que son las escalas. Ahora vamos ahí. Bueno, les muestro acá los datos que sacó Hubble. Acá están las distintas galaxias, que se llamaban nébulas, las distintas galaxias, identificadas con un número. Acá están las distancias, ¿sí? Hay otras cosas que tienen que ver con los errores, qué sé yo, estas cosas que sacaron los astrónomos, y las velocidades. Y entonces, aquí está la gráfica que construyó Hubble. Desde el punto de vista de lo que nosotros estamos estudiando, es bastante desparramado el asunto, ¿no? Sin embargo, aplicando una herramienta que ya vamos a estudiar, se puede encontrar una recta que sea la que mejor representa todo este conjunto de puntos. Eso hizo Hubble y se hizo famoso. Bueno, vamos entonces ahora a ver cuáles son los criterios que vamos a aplicar nosotros para construir nuestros gráficos. Nosotros vamos a ir a trabajar al laboratorio, vamos a sacar datos de sistemas reales, nos vamos a volcar a un gráfico, vamos a hacer una representación de esos datos en una hoja de papel milimetrado, y a partir del gráfico que nos salga, vamos a decir si esos datos, si ese sistema real del cual hemos sacado los datos, se puede representar o no mediante un cierto modelo físico. ¿Sí? O sea, vamos a trabajar en la línea de razonamiento donde ya partimos de que sabemos ya sabemos un modelo físico. Lo que tenemos es un sistema real, del cual sacamos datos, y queremos ver qué tan bien ese sistema real se puede representar con el modelo físico. ¿Sí? Ese es nuestro trabajo. La herramienta, como dijimos, va a ser una representación gráfica. Entonces vamos a ver ahora con qué criterios vamos a hacer nuestros gráficos, para que queden bonitos, claros y podamos sacar conclusiones. Si ese sistema real del cual hemos sacado los datos, lo puedo representar o no con ese modelo físico que yo tengo en la cabeza. Bueno, entonces, la limitación que tiene nuestra hoja es que mide 30 por 20, ¿sí? Entonces, tenemos que adecuarnos al tamaño de la hoja en donde vamos a hacer la representación gráfica. Entonces, un primer problema es pensar ¿a dónde pongo cada una de estas variables? O sea, ¿dónde pongo la variable t? ¿Dónde pongo la variable d? ¿Será conveniente poner así la distancia en este eje vertical y el tiempo en este eje horizontal? ¿O será conveniente ponerlo así? El tiempo acá y la distancia acá. Desde el punto de vista de representación gráfica, yo tengo libertad para elegir. A la vez, ¿qué me convendrá? ¿Usar la hoja así en orientación vertical o usar la hoja así en orientación apaisada? Y poner acá la distancia, acá el tiempo, o así también apaisado, acá el tiempo y acá la distancia. Pues ya son muchas combinaciones de cosas que tengo que decidir. Bueno, primer criterio para asignar los ejes. ¿Cuál será eje vertical y cuál será eje horizontal? Sin importar cómo después yo oriente la hoja, si la pongo vertical o apaisada, vamos a pensar siempre que al eje horizontal tiene que ir la variable que mejor hemos controlado en nuestro experimento. ¿Sí?
Por ejemplo, si en el experimento del gas ideal, ese donde quería probar que el volumen depende linealmente con la temperatura, si yo he tenido instrumentos para controlar mejor la temperatura, ir variándola bien de a pasitos a la temperatura, y la he medido con mucha precisión, pondré la temperatura como variable independiente. Ahora, si lo que mejor he medido ha sido el volumen, porque tenía instrumentos que me permitieron medir muy bien el volumen, y he podido ir eligiendo los pasitos que va dando el volumen a medida que se va aumentando la temperatura, por ahí conviene ponerlo al volumen. El criterio va a ser así. Se va a representar en el eje horizontal la variable que se controló durante el experimento, o en su defecto, la que se midió con mayor exactitud. Que puede ser la misma, ¿no? Puede ser que la que hemos controlado ha sido la que se midió con mayor exactitud. Pero puede ocurrir que no. Puede ocurrir que yo intenté controlar una, la controlé una de las variables, pero a la otra la pude medir con mejor exactitud. Entonces, por ahí conviene ponerla en el eje horizontal a la que se midió con mayor exactitud. ¿Cómo hago para saber cuál de las dos variables se ha medido con mayor exactitud, jóvenes? ¿Qué concepto hemos visto? ¿Qué magnitud hemos visto que nos sirve? El error relativo. El error relativo. Muy bien, jóvenes. Lo que tengo que hacer entonces es evaluar el error relativo de ambas magnitudes y ver cuál tiene menor error relativo. ¿Sí? Fíjense, en realidad aquí tenemos un caso muy sencillo, que es que tenemos la misma incerteza para todos los valores de tiempo y la misma incerteza para todos los valores de distancia. Como la incerteza es siempre la misma, y el error relativo es el cociente de incerteza sobre valor medido, ¿sí? Cada punto va a tener un error relativo distinto, ¿no es cierto? Cada valor de tiempo va a tener un error relativo distinto, y cada valor de distancia va a tener un error relativo distinto. ¿Cuándo voy a tener la incerteza, el error relativo más grande en ambos casos? ¿Cuándo va a ser el más grande de los errores relativos en ambos casos? En la primera medición. En la primera medición, ¿sí? Cuando tenga los valores más chicos de la magnitud medida. Como la incerteza es la misma, el primer punto es dividir 0,1 por 3. Y acá es dividir 1 por 10. Después, los subsiguientes errores relativos van a ir decreciendo, ¿sí? Porque estas variables van aumentando. Entonces aquí yo puedo adoptar el criterio de decir, bueno, si tengo incertezas fijas para ambas magnitudes, me basta comparar en el caso más desfavorable. El caso más desfavorable es cuando tengo los valores más chicos de las magnitudes medidas. En este caso, cuando el tiempo vale 3 segundos y cuando la distancia vale 10 centímetros. Entonces, acá el error relativo va a ser 0,1 sobre 3 y acá va a ser 1 sobre 10. ¿Cuál va a dar más chico? Vamos, jóvenes. Mentalmente, 0,1 sobre 3. Vamos. ¿Cuánto es? ¿Cómo, profe? ¿Cuánto es 0,1 sobre 3? 0,03. 0,03. Muy bien. ¿Y cuánto es 1 sobre 10? 0,1. 0,1. Entonces, ¿quién tiene menor error relativo? El tiempo. El tiempo. Muy bien. ¿Sí? Es un orden de magnitud menor. 0,03 contra un 0,1. ¿Sí? Es un orden de magnitud menor. Y en el caso más desfavorable, después, a medida que va aumentando los valores de tiempo, los errores relativos van a ser cada vez menores. Aquí también van a ser cada vez menores, pero siempre va a ser más preciso el tiempo. ¿Sí? Entonces, eso me dice que por ahí conviene poner en el eje horizontal la variable tiempo, porque es la que tiene la mayor exactitud. Bueno, lo que vamos a dejar pendiente es cómo orientar la página.
Vamos a dejar la orientación de la página a la condición de que podamos representar las barras de incertidumbre. O sea que al último vamos a discutir cómo ponerla a la hoja. Casi al último vamos a discutir cómo ponerla a la hoja. ¿Sí? Ahora vamos a ver con qué escalas voy a representar. ¿Tienen claro qué son las escalas? ¿Alguien ha construido modelitos? Modelos de aviones, modelos de autos, modelos de trenes. ¿Alguien se dedicó alguna vez? ¿O su papá o su abuelo alguna vez vieron modelos? Modelos a escala. No, Fíjense profe. miren esta obrita de arte. Es una representación de un avión militar de fabricación argentina, el Pucará. ¿Sí? No es el avión verdadero, es una maqueta, es un modelo a escala. ¿Y qué quiere decir escala? Acá tenemos una definición sacada de algún lado y dice que la escala es la relación de proporciones entre las dimensiones reales de un objeto y las del dibujo o maqueta que lo representa. ¿Sí? Entonces, este modelito del Pucará tiene las mismas proporciones que el avión verdadero. Quiere decir que si yo mido la distancia de la nariz a la cola, por ejemplo, y mido la distancia de la pala de la hélice, la longitud de una pala de la hélice, y hago el cociente entre la distancia de la nariz de la cola y de la pala de la hélice, me va a dar un número. Me va a dar un número. Y si yo me voy al avión verdadero, al verdadero Pucará, y al verdadero Pucará mido la distancia de la nariz y la cola, me va a dar obviamente otra distancia. Y si mido el largo de la pala, me va a dar otra distancia. Pero si hago el cociente, me va a dar exactamente lo mismo que en el modelo, porque la relación de proporciones es la misma. ¿Sí? Fíjense, cuando uno compra la cajita de modelo para armar, una de las cosas que dice la caja es la escala. La escala. Fíjense, esto, el modelo no sé si es ruso o si es, ¿cómo se llama? Yugoslavo, ¿sí? Pero ahí dice que es el IA-58 Pucará. Y ahí dice 1, 2 puntos, 72. Esta es la escala. Es la relación de proporciones. Quiere decir que lo que mide 1 en el modelo, mide 75 en la realidad. En la escala, ahí debe decir de 72, perdón. Ahí dice 1,72. Uy, bueno, 1 en 72. Ahí debería decir 72. Es decir, lo que mide 1 en el modelito, mide 72 en el avión real. O sea que si yo mido la cuetera, y mide 1,5 centímetros, la multiplico por 72 y ese es el tamaño real cuando vaya y lo mida en el Pucará. Si mido una ruedita y mide 1 centímetro, en el Pucará va a medir 72 centímetros. ¿Sí? ¿Entienden? Esa es la relación. Y no necesita ser en centímetros, puedo medir en pulgadas. Lo que mide 1 pulgada aquí en el modelo va a medir 72 pulgadas en el avión real. ¿Entienden lo que quiere decir una escala? Sí, profe. Muy bien. Todos, por favor, todos. Siempre me contestan los mismos jóvenes. ¿Alguien no entendió hasta acá? ¿Alguien se perdió? No, profe, está claro. Bueno. Ok, entonces, estamos más familiarizados con las escalas cuando vemos un mapa. ¿Sí? También, un mapa es una representación de la realidad. Y fíjense, acá se da la información del mapa. Acá dice 1 en 750.000. ¡Ah, la pucha! Quiere decir que si yo mido 1 centímetro, por ejemplo, en el camino en la ruta esta, mido 1 centímetro, ese centímetro en el mapa
representa 750.000 centímetros en Panamá, o sea, en el mundo, en el globo terráqueo, en la realidad. ¿Sí? Este es un mapa de Panamá. Entonces, esto es de nuevo lo que se mide en el mapa y cuál es la longitud real representada. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero saber cuál es la distancia de esta ciudad que se llama Daid a esta ciudad que se llama Santiago, puedo agarrar una reglita y medir, por supuesto va a ser una distancia en línea recta, mido la cantidad de centímetros que hay, la multiplico por 750.000 y eso me dice la cantidad de centímetros que hay en realidad entre la ciudad de Daid y la ciudad de Santiago, allá en Panamá. ¿Sí? Bueno, ahora, esto es una relación. Estos dos puntos, ¿qué representa? ¿Qué operación matemática representa cuando uno pone un número, dos puntos y otro? ¿Qué operación matemática representa? División. Una división. O sea, es una proporción o un cociente. Una proporción es un cociente. ¿Sí? En este caso, es longitud, es el cociente entre longitud del mapa y longitud real. ¿Sí? Acá dice que un centímetro representa 750.000 centímetros, pero a los centímetros los pasemos a kilómetros. Quiere decir que un centímetro representa 7,5 kilómetros. ¿Sí? Hemos traducido esto, que está medio extraño, a algo que podemos entender fácilmente. Cada centímetro aquí en el mapa representa 7,5 kilómetros. ¿Sí? Entonces yo puedo por ahí estimar cuánto mide esta islita, cuánto mide esta otra islita, qué distancia hay desde un punto a otro en el mapa, ¿sí? Cuánto mide este laguito. Lo puedo sacar midiendo en centímetros y lo multiplico por 7,5 y ya sé cuánto mide allá en Panamá. ¿Entienden? Bueno, entonces, nosotros le vamos a llamar escala o factor de escala a una razón, a la razón indicada por acá, pero la vamos a poner en unidades más familiares. Aquí, por ejemplo, decimos que la escala es 1 sobre 75 y son centímetros sobre kilómetros, porque un centímetro representa 7,5 kilómetros, entonces hacemos el cociente 1 sobre 7,5 y le ponemos centímetros sobre kilómetro. Esto nos está diciendo esto mismo que está acá, que un centímetro en este mapa representa 7,5 kilómetros. Bueno, esa razón nos sirve para convertir distancias que nosotros medimos en el mapa, L sub m le ponemos a las longitudes que medimos en el mapa, ¿sí? Si una longitud dividida en el mapa la quiero convertir a cuál es la distancia real allá en Panamá, lo que tengo que hacer es a la longitud medida en el mapa, la divido en la escala y me da la longitud real. O si yo quiero poner en el mapa alguna cosa, por ejemplo, se ha trazado una línea de ferrocarril que va derecho, desde esta ciudad que se llama, no sé cómo, hasta que se llama Colón, ¿sí? Y yo quiero representarla a escala, esa línea, lo que tengo que hacer es buscar cuánto tiene que medir en el mapa, cuánto tiene que medir en el dibujito del mapa, la longitud que mide en la realidad la línea férrea. Entonces lo que hago es, a la longitud real la multiplico por el factor de escala y me dice con cuántos centímetros la represento. ¿Sí? ¿Entienden, jóvenes? Tener el factor de escala permite dos cosas. Sacar un dato midiendo una distancia del mapa o poner un dato en el mapa tomando una distancia real, la convierto a escala y yo sé con cuánto tengo que representarlo en el mapa. ¿Sí? Para eso sirve el factor de escala. Bueno, en nuestros gráficos científicos, el aspecto que va a tener una hoja milimetrada hecha por ustedes va a ser más o menos esta. ¿Sí? O sea, ignoren por ahora este B sub I y B sub X. Estas son denominaciones que yo puse para llamarle a los valores que están puestos en el eje Y y a los valores que están puestos en el eje X. Pero fíjense, aquí está. El eje tiene su denominación, ¿ve? Ahí, aunque está muy chiquitito, se ve que es una magnitud que se llama G cuadrado y está en metros segundo a la menos 1 al cuadrado. Y acá hay una magnitud que se llama S, que está medida en metros. Están identificados los ejes, los puntos están representados con sus barras de incertidumbre, los ejes están graduados con cantidades enteras y está trazada una recta que vincula todos los puntos.
Y ahí están los factores de escala. Este es el nuevo elemento que no va a poder faltar en las gráficas que hagan ustedes. Ustedes tienen que poner explícitamente con qué escala han representado estas magnitudes en un gráfico. ¿Sí? Entonces, esa relación de proporciones nos permite saber qué relación hay entre un valor de una magnitud que esté representada en el eje X, ¿sí? Cualquiera sea, esta magnitud S o cualquier otra que esté en el eje X, le vamos a llamar B sub X a los valores que están en el eje X, ¿sí? Y los valores que están en el eje Y, y qué longitud es la LX que lo representa y la LY que lo representa. Por ejemplo, bien, obviamente en un gráfico de dos variables hay dos factores de escala, porque no estoy obligado a representar con la misma escala a lo que va en el eje X y a lo que va en el eje Y, porque pueden ser magnitudes completamente distintas. Entonces, el número, el factor de escala no tiene que ser el mismo, no hay obligación de que sea el mismo. ¿Sí? Entonces, necesito dos factores de escala. Y esos factores de escala me dicen, es la relación entre una longitud medida en el gráfico y el valor que representa, ¿sí? En el eje X y en el eje Y. Así, por ejemplo, aquí dice, E sub X, y en vez de haber puesto este señor directamente el valor del cociente, este señor puso 1 centímetro sobre 0,5 metros. Bueno, nosotros no vamos a hacer así. Nosotros vamos a poner E sub X igual al resultado de este cociente. ¿Cuánto es 1 dividido 0,5? 2. 2, claro. Sí, señor. Entonces, nosotros vamos a poner así, ¿sí? Nosotros vamos a poner que la escala de sub X es 2 centímetros sobre metro. ¿Qué quiere decir eso? Que en el eje X, 2 centímetros representan 1 metro. Así de sencillo. ¿Ah? Cuando ven ustedes 2 centímetros sobre metro, quiere decir que 2 centímetros en el gráfico representan 2 metros en la realidad. ¿Comprendido? Entonces, por ejemplo, ¿qué valor de la magnitud que está en el eje X, qué valor de la magnitud que está en el eje X representa una longitud de 6,2 centímetros en el eje X del gráfico? ¿Cómo resuelvo eso? Y bueno, agarro el valor, esa distancia de 6,2 centímetros, lo divido en el factor de escala y me da 3,1 metros. O sea que un segmentito en el eje que mide 6,2 centímetros está representando 3,1 metros en la realidad. ¿Ven? Esa es una de las utilizaciones del factor de escala. O también, a ver, ¿dice otra cosa? No. Bueno, en el eje Y, aquí dice 1 centímetro, 2 puntos, 10 metros sobre segundo al cuadrado. Así dice. Hagamos el cociente. 1 sobre 10 es 0,1. Entonces nosotros vamos a poner E sub I igual a 0,1 centímetros sobre metro sobre segundo al cuadrado. ¿Qué quiere decir entonces? Que cada milímetro representa 1 metro sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? ¿Entendido? Entonces, por ejemplo, ¿cuánto vale en la magnitud representada en el eje Y? Perdón, ¿cuánto tiene que valer el segmento que representa 83 metros sobre segundo al cuadrado? Agarro el valor, lo multiplico por el factor de escala y me dice que tengo que dibujar un segmento de 8,3 centímetros si yo quiero representar el valor 8,3 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, marco 8,3 centímetros y ahí en ese punto del eje, ahí están representados los 83 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Van entendiendo, jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. ¿Alguien se mareó? ¿Alguien no entendió? ¿Alguien se perdió? Bueno, continuamos. Ya tenemos
idea de lo que son las escalas. Ahora tenemos que elegir cuáles van a ser las escalas con las cuales podremos representar nuestros datos experimentales dentro de la hoja de la que nosotros disponemos. ¿Sí? Adoptamos tentativamente una orientación. ¿Sí? Nosotros ya está definido que en el eje horizontal tiene que ir el tiempo, ya sea porque es la magnitud que se ha controlado en el experimento o por lo que es la que se ha medido con mayor precisión. Entonces, el tiempo va en el eje horizontal. Lo que todavía no está definitivo es si es que nos conviene usar la hoja así en posición vertical o en posición apaisada. Bueno, tentativamente arranquemos con la hoja en posición vertical. ¿Cómo saco los factores de escala más convenientes para representar la gráfica? Bueno, un criterio que se llama es usar el criterio de los tamaños máximos. Si agarramos el tamaño máximo de la hoja, ¿cuánto vale el tamaño máximo de la hoja en el sentido I? T sub I. El tamaño máximo de la hoja en sentido vertical, 30 centímetros. Y el tamaño máximo de la hoja en el eje horizontal, en dirección horizontal, mide 20 centímetros. Entonces lo que vamos a hacer es decir, bueno, al máximo tamaño de la hoja en X, le hago corresponder el máximo valor de la variable que está en el eje X. ¿Entienden? Voy a sacar mi factor de escala haciendo la relación entre el tamaño máximo de la hoja y el máximo valor de la variable que está en el eje X. Eso es lo que está puesto ahí simbólicamente. Lo mismo hago para el eje Y. Y digo, bueno, el tamaño máximo en la dirección Y de la hoja, hago que represente el máximo valor de la variable que va en el eje Y. Hagamos eso con estos ejemplos que están acá, ¿sí? Eso quiere decir que a los 20 centímetros que mide horizontalmente la hoja, estoy haciendo que represente los 21 segundos, que es el máximo valor del tiempo. ¿Comprendido? De aquí, así, digo, este va a ser mi factor de escala en el eje X. La razón entre el tamaño máximo de la hoja en el eje X y el máximo valor de la variable que va en el eje X. ¿Profe? Lo mismo, ¿sí? Y yo ahí tendría que medir la hoja de un extremo al otro, o sea, o tengo que medir donde yo voy a poner, digamos, los ejes. No sé si se entiende mi pregunta. Es que vamos a tratar de usar toda la hoja. Los ejes, ¿Dónde iría? A los ejes los vamos a tratar de dibujar aquí, en donde empieza la parte milimetrada. Vamos a tratar siempre de aprovechar el máximo tamaño de hoja. Y ya va a ver por qué. ¿Sí? Ok, gracias, profe. Entonces, la idea es tratar de aprovechar toda la zona milimetrada. ¿Sí? Entonces, por eso estamos proponiendo así directamente, agarro el tamaño máximo de la zona milimetrada, lo asocio a los valores máximos de las variables que tengo para representar. ¿Qué inconveniente tiene eso? Y bueno, si yo hago los cocientes, acá está hecho lo mismo, ¿no? El máximo tamaño en Y lo asigno al máximo valor de la variable en el eje Y. Pero si hacemos esos cocientes, ¿qué nos sale? Nos salen unos números horrorosos. Factor de escala 0,952, factor de escala 0,7692. No. Algo que tienen que tener los factores de escala es que tienen que ser números sencillos. Tienen que ser relaciones sencillas. Si se puede obtener números enteros, mejor. Pero si son decimales, que no pase de un 1,5, de un 2,5, ¿sí? Que no pase de un 0,5. Porque tener un 0,33, no conviene ni irracionales, aunque sean periódicos, y menos irracionales no periódicos. No queremos eso. Queremos factores de escala fáciles, porque el factor de escala me va a permitir inmediatamente saber con qué tamaño, con cuántos cuadritos tengo que representar cada valor del tiempo. Y si estoy tomando valores tan fieros como este, voy a tener que estar pensando en fracciones de cuadrito y me voy a equivocar y voy a hacer redondeos tontos. No, hay que tratar de sacar factores de escala lo más redonditos posible. ¿Les parece razonable esto que les estoy diciendo o no? Sí, profe. Sí, profe. Claro, es un criterio práctico.
el factor de escala tiene que ser un número sencillo, que me diga rápidamente con cuántos cuadritos tengo que representar cada valor de las variables que tengo que poner en los ejes. Si me tengo que poner con la calculadora, sacar con decimales cuántos milímetros, y tengo que ponerme a contar milímetros, me voy a quedar visco para representar cada punto. Entonces, estos factores de escala así tan fieros, no los queremos. Queremos valores redondos. Pero ¿cómo podemos hacer? Y bueno, podemos jugar un poquito variando los elementos que intervienen en el factor de escala. ¿Sí? O sea, podemos modificar los valores de estas razones, podemos modificarlos medio a nuestro criterio, los valores de estas razones, para que se obtengan escalas enteras o decimales no periódicas o no irracionales, ¿sí? Y que sean lo más sencillas posible. Por ejemplo, ¿qué podría hacer yo en el eje A? Pero tengo restricciones. Yo puedo hacer variar un poquito esto, pero no puedo aumentar ni TX ni TI. Porque la hoja, aunque la estire, no se va a deformar hasta que mida más de 20 centímetros. La hoja la hoja mide 20 por 30 y a llorar al campito. Es la hoja que tengo. Entonces, a TX y a TI no los puedo tocar, no los puedo aumentar. No puedo aumentar ni TX ni TI. Tampoco puedo disminuir el máximo valor que yo tome para hacer los cocientes. No puedo disminuir el máximo valor de la variable que va en el eje y en el eje Y, porque estaría tirando puntos. Es decir, bueno, como me queda un factor de escala piola hasta los 15 segundos, voy a tomar 20 sobre 15 y ahí me sale un factor de escala. Pero no puedo porque estaría descartando valores. Y yo tengo que convertir todo esto a una gráfica. No puedo descartar valores. Entonces puedo hacer un jueguito acá y decir, bueno, si no puedo aumentar TX ni disminuir TI, sí puedo hacer al revés. Disminuir TX y TI, o sea, tomar una altura máxima de hoja, no exactamente 30, sino un poquito menos. Soy dueño, me va a sobrar después hoja, pero me va a sobrar poquito. Pero la ganancia va a ser que voy a tener un factor de escala entero, ¿sí? Entonces, juguemos con el primer valor. Fíjense, yo propongo decir, bueno, esto es lo que está permitido. Puedo probar disminuyendo TX y TI o aumentar T máxima y T máxima. Es decir, ¿qué pasa si yo me imagino que voy a representar no 21 centímetros, no 21 segundos, sino un tiempo más grande? Aunque no lo medí, pero pienso para un tiempo más grande. Por ejemplo, digo, a ver, ¿qué pasa si me imagino cuánto tendría que ser el factor de escala si se hubiera medido hasta 40 segundos? Entonces hago el cociente 20 sobre 40 y me sale un número lindito, 0,5. 0,5. Me voy a decir, ¿ves, profe? Pero usted está duplicando casi el intervalo que hay que representar en el eje X. Bueno, pero me está saliendo un factor redondito. Lo dejemos ahí, a ver qué pasa. ¿Y acá qué pasa? 30 sobre 39, un número horroroso. Bueno, ahí jugando con las dos cosas yo encontré esta relación. En vez de tomar los 30 centímetros, tomo 28. Y en vez de decir que estoy pensando en distancias hasta 39 centímetros, me estoy imaginando que estoy pensando en distancias hasta 56 centímetros. ¿Por qué? Porque justo 56 es el doble de 28, entonces también me da un factor 0,5. Pero eso, bueno, veamos, vamos viendo, esto es tentativo. Elegí los factores de escala. ¿Cuál va a ser la prueba de fuego para estos factores de escala? Yo ya sé que con estos factores de escala, todos estos números van a poder ser representados en estos dos ejes. Pero la prueba de fuego es si es que las incertezas de estas variables se van a poder representar. ¿Se acuerdan que dijimos que no podemos no poner las incertezas? Sí, profe.
¿Sí, no es cierto? Entonces tenemos que probar que con estos factores de escala voy a poder representar las incertezas. Entonces, a ver, probemos. La incerteza en las distancias es de 1 centímetro. ¿Qué pasa si a 1 centímetro lo multiplico por el factor de escala? Ah, ahí falta la coma. Bueno, lo multiplico por 0,5. Me da 0,5 centímetros. Perfecto. Quiere decir que a la incerteza en la distancia la voy a representar con 5 milímetros para cada lado. Como la distancia va en el eje vertical, cada punto va a tener un palito de 5 milímetros para arriba y de 5 milímetros para abajo. Perfecto, perfecto. Voy a poder representar las incertezas de la distancia D cuando la grafique. ¿Qué pasa con la distancia? Ahí está. Entonces, chochos porque sí sale, perfecto, la incerteza en la variable D. ¿Qué pasa con la incerteza en el tiempo? 0,1 segundo. Si a 0,1 segundo lo multiplico por 0,5 centímetros, me sale 0,05 centímetros. Epa. Esto es medio milímetro, jóvenes. Esto es medio milímetro. Es decir, que si yo uso este factor de escala en el eje, acá está mal, en el eje horizontal, a la incerteza en el tiempo la tengo que representar con un segmentito que mida medio milímetro para cada lado. ¿No? ¿Se puede dibujar un segmentito de medio milímetro? No. No, no se puede. Ya el grosor del trazo del lápiz, aunque usemos ¿cuánto mide el lápiz? 0,5. ¿Sí? Entonces no podemos. Entonces, no podemos, usando estos factores de escala. Yo digo, bueno, podemos hacer dos cosas. O tiramos los factores de escala y probamos otros, o probamos lo que habíamos dicho. No me tengo por qué quedar con la orientación vertical. Digo, bueno, probemos la orientación apaisada. Probemos la orientación apaisada, respetando que habíamos dicho que como el tiempo es que la magnitud medida con mayor precisión, que era en el eje X. ¿Sí? Y la distancia la pondré en el eje Y. Pero ahora con el criterio de los tamaños máximos, para representar la distancia tengo 20 centímetros. Y para representar el tiempo tengo 30 centímetros. Entonces veamos, ¿qué pasa en el eje X? Si hago el cociente tamaño máximo, 30 centímetros, dividido el valor máximo del tiempo, 21 segundos, me da un número feo. Pero ¿qué pasa si digo, bueno, a ver qué pasa si ahora en vez de tomarlo los 30 centímetros que me ofrece la hoja, tomo 20 centímetros. O 21, perdón, 21 centímetros. 21 centímetros. Tomo 21 centímetros. ¿Sí? Tomo 21 centímetros. ¿Qué 21 centímetros me representan 21 segundos? Entonces me queda un factor de escala espectacular. Cada centímetro representa 1 segundo. ¿Está? ¿Entendieron? Tomando, en vez de decir, bueno, voy a tratar de que el último punto esté acá. No, que el último punto esté a los 21 centímetros, por acá. Me va a sobrar la hoja, pero me va a salir un factor de escala espectacular. 1 centímetro representa 1 segundo. ¿Qué va a pasar con la incertidumbre? Bueno, 0,1 segundo multiplicado por el factor de escala. Es 0,1 centímetro, o sea, 1 milímetro. 1 milímetro en la hojita milimetrada, sí lo puedo dibujar. Y justamente para eso tengo hoja milimetrada. Entonces, está piola. Este factor de escala está bueno para el eje horizontal. Puedo tomar un factor de escala de 1 centímetro sobre segundo. ¿Entendido? Vamos al eje vertical. Bueno, ahora tengo 20 centímetros para representar los 39 centímetros de la magnitud D. Está un número feo. Epa, ¿qué pasó ahí? Ahí salió algo raro. Bueno, no importa. Agarramos y digo, bueno, en vez de pensar en que el valor máximo de D sea 39, pienso que sea 40 y hago el cociente y me da 0,5 centímetros sobre centímetro. Entonces, pruebo cuánto da la incerteza. La incerteza, que es 1 centímetro, por el factor de escala, me da 5 milímetros. Es decir, que cada punto experimental va a tener un palito de 5 milímetros para arriba, 5 milímetros para abajo. Joya.
tengo un factor de escala redondo, puedo representar las incertezas en ambos ejes, entonces finalmente nos quedamos con esos factores de escala. En el eje X, 1 centímetro representa 1 segundo, y en el eje Y, medio centímetro representa 1 centímetro en la realidad. O sea, medio centímetro en el gráfico representa 1 centímetro de distancia D real. ¿Entendido? Bueno, entonces ahora sí, que ya tenemos los factores de escala, ¿qué hago? Bueno, empiezo a calcular con qué longitudes en el gráfico voy a representar cada valor de las variables de la tabla, ¿sí? Entonces agarro el primer tiempo, 3 segundos, lo multiplico por el factor de escala y me sale que tiene que ser 3 centímetros, ¿sí? Porque cada centímetro representa 1 segundo. Entonces, el primer tiempo 3 segundos, va a estar representado por una longitud de 3 centímetros en el gráfico. ¿Cuánto va a valer el primer valor de distancia D en el gráfico? Bueno, 10 por 0,5 me da 5, con 5 centímetros. Y así voy haciendo todos, entonces acá me sale una tablita de cuáles serán los valores con los que yo representaré en el gráfico. Entonces agarro el papel milimetrado y en el punto que mide 3 centímetros en horizontal y 5 centímetros en vertical, ubico el punto que representa el tiempo 3 segundos, distancia 1 centímetro. En ese punto tendré que poner 1 milímetro hacia la izquierda y 1 milímetro hacia la derecha, y 5 milímetros para arriba y 5 milímetros para abajo, que representen los intervalos de error. Haciendo eso con todos los puntos, ahí está la hoja milimetrada a donde se han trasladado todos esos valores. ¿Ven? En el eje horizontal, como hemos tomado 21 centímetros para representar 21 segundos, me sobra hoja. Es como si estuviera diciendo, viene alguien y me dice, pero hubiera usado un factor de escala más apropiado. No, porque este es el factor de escala más sencillo que yo he logrado conseguir, que me permite representar los puntos y representar las incertezas. Ahí está, ¿ven? ¿Ven que cada puntito tiene un milímetro para cada lado? Ahí están las crucecitas. En este caso no les puse remate a las crucecitas, como en este dibujo. A ver, perdonen que me vuelva tan violentamente para atrás. Acá, no en el que está hecho con el Excel. Aunque lejos quedó. Acá, cada bracito de la cruz, cada palito de la cruz tiene una especie de remates que son de tamaño arbitrario. Esos palitos que son los remates de los palitos de la cruz no están a escala, ¿sí? Son arbitrarios. De hecho, también vale hacer un rectangulito de altura igual a 2 veces la incerteza en vertical y de ancho igual a 2 veces la incerteza en horizontal, como quieran. Se puede hacer la cruz sola, se puede hacer la cruz con remate, se puede hacer rectangulitos, se puede hacer como ustedes quieran, pero tienen que estar las incertezas representadas en el gráfico. ¿Comprendido? Aquí, por ejemplo, en este gráfico que terminamos haciendo aquí, están, ya me spoileé. En este gráfico están solo las crucecitas, sin palitos de remate. Lo que decía, si ustedes quieren hacer, pueden hacer un rectangulito que mida 2 milímetros de ancho por 1 centímetro de alto, centrado en el punto experimental. También vale hacer rectangulitos. Bien, ahí está. Profe, Sí, señorita. capaz que lo explicó y me perdí, pero el salto que tiene la escala, o sea, por ejemplo, que va de 5 en 5, ¿tiene algún tipo de explicación o nosotros lo elegimos? No, hemos elegido para que queden valores redondos. Si no le gusta tener tantos valores de referencia, se podría dejar, por ejemplo, 10, 20, 30, ¿sí? La idea es que no se llene de valores, lo que no hay que hacer es ponerle a cada punto sus coordenadas. Eso no. Eso no. ¿Sí? Está de 5 en 5 por comodidad, nada más.
Ah, bien, profe, gracias. Pero fíjense que está bien identificado los ejes. Acá está la magnitud D, la distancia D en centímetros, acá está el tiempo T en segundos, ¿sí? Están graduados los ejes con cantidades enteras, los puntos están representados con sus intervalos de incerteza y están puestos explícitamente los factores de escala. ¿Sí? Ese es un lindo gráfico hecho por una persona que sabe hacer representaciones gráficas. Algo así, esta es nuestra aspiración. Así queremos que ustedes puedan hacer sus representaciones gráficas. ¿Qué queda por hacer? Bueno, ver si la relación permite trazar una recta. Bueno, se puede trazar una recta que conecte una gran cantidad de puntos, y acá, por ejemplo, quedan 2 puntos fuera de la recta, este y este. Pero fíjense que quedan más o menos como compensados, porque este queda por debajo de la recta y este queda por arriba. Ese es un criterio que ya vamos a empezar a aprender. Cómo en un conjunto de puntos así que hay un poco de desparramo, ¿cómo elijo yo cuál es la mejor recta? La recta que mejor representa todo este conjunto, que me diga cómo varía D con T. Bueno, obviamente pasó algo raro en la medición de este punto y pasó algo raro en la medición de este punto, porque todos los demás tienen un comportamiento bastante regular, ¿no? Pero eso solo lo puedo ver con claridad cuando ya hice el gráfico. Este gráfico tiene mucho valor, porque me está diciendo que hay más o menos una relación de manera que cuando aumenta T, aumenta D. Eso está clarito, ¿sí? Dentro de las incertezas experimentales se puede trazar una recta, pero hay que ver después qué pasó con esos 2 puntos que quedaron fuera. ¿Sí? Bueno, eso lo vamos a ir aprendiendo en las siguientes clases. Bueno, hemos logrado llegar al final habiendo visto muchas cosas, ¿no? Hemos empezado como filosofando un poco sobre realidades y modelos, hemos visto citas de autores que hablan de que la física es experimental por esto y por lo otro, de que cuando uno trabaja con modelos hay que ver si los modelos representan o no sistemas reales. Hemos atravesado una cantidad importante de conceptos que me gustaría que hayan entendido. ¿Hay algo que en particular no hayan entendido? ¿Algo que les quedó absolutamente opaco y no entienden nada? Tenemos unos buenos minutos todavía para repasar. Profe, Sí, dígame. cuando vayamos presencialmente el jueves tenemos que llevar hojas milimetradas, ¿verdad? ¿O no? No necesariamente. El jueves que viene, si quieren, llévenla, porque si les alcanza el tiempo para hacer las mediciones, elegir los factores de escala y ponerse a dibujar, lo pueden hacer perfectamente. Pero la prioridad del jueves que viene es que tomen los datos que van a necesitar. ¿Sí? Si quieren llevarlo ya al papel milimetrado, perfecto. No hay ningún problema, pero no es estrictamente necesario. Ok, gracias, profe. De nada. Sobre el contenido de la clase de hoy, jóvenes. ¿Alguna duda? Necesito que por favor me digan lo que no han entendido. Profe, yo tengo una pregunta medio tonta. Cuando Sí, en los ejes, cuando nosotros dibujamos los ejes en la hoja milimetrada, ¿lo dibujamos en el borde de la hoja? ¿O cómo sí, dibujar? yo prefiero que siempre lo hagan así. Siempre lo hagan así, que tomen O sea, como directamente. remarcando el borde, digamos, ¿no? Claro, si ustedes quieren, no hace falta que dibujen la raya que represente el eje. Ya el propio, ¿ven que el margen de la hoja ya representa el eje? Si quieren hacerlo, si quieren reforzarla la línea, pueden hacerlo. Es más, si quieren ponerlos a los ejes y lo permite el tamaño de la hoja sin que se sacrifique la posibilidad de representar los intervalos de incerteza, pueden dibujar los ejes dentro de la zona milimetrada. Si les sobra espacio y si quieren hacerlo, pueden hacerlo. Pero a mí me parece innecesario. ¿Sí? Los ejes ya están materializados por el margen entre la parte milimetrada y la parte no milimetrada.
Si quieren reforzarlo a eso, trazando ahí una línea y poniendo la flechita, perfecto, perfecto. Queda más bonito todavía. Si no lo hacen, no importa, porque aquí estamos usando la primera rayita del milimetrado, la estamos usando como eje y ahí le estamos poniendo las marquitas que indican qué valor de magnitud D está representado por un cuadrito. ¿Entienden? O sea que para mí esto ya es suficiente. Si ustedes le agregan detalles que mejoran esto, está perfectamente válido. Lo que no quiero es que llenen de rayas de referencia, de que de cada punto salgan rayas verticales, horizontales y así, todo un rayerío, que lo esencial se pierda. No hace falta trazar más rayas, si ya está el milimetrado ahí. ¿Entienden? Entonces, con poner unos cuantos valores de referencia en los ejes y con la ayuda del papel milimetrado, uno saca enseguida cuánto vale la abscisa y la ordenada de este punto. ¿Sí? Entonces no hace falta llenarlo de rayas, y menos hacer una raya acá y acá anotar 29,15, no, nada. Así. ¿Entienden? Ok, profe, muchas gracias. ¿Qué otra duda, estimados jóvenes? Profe, la posición de los ejes va a depender de las mediciones también. Por ejemplo, si tuviéramos valores negativos, no sé, temperaturas bajo cero. Claro, muy bien. Está buena esa pregunta. Si tuviéramos intervalos de temperatura que abarquen tanto como positivas como negativas, eso nos va a obligar, y suponiendo que las temperaturas van acá en el eje horizontal, por ejemplo, nos va a obligar a poner un eje vertical en el cero de temperatura. Entonces vamos a tener ahí donde esté el cero de temperatura, vamos a tener el eje vertical, y ahí tendremos para un lado las temperaturas negativas y para otras positivas. Puede ser simétrico, puede no ser simétrico. ¿Sí? Supongo que podemos tener unos pocos grados negativos y muchos positivos, no importa. O podemos tener muchos negativos y pocos positivos, no importa. Lo pondremos al eje por acá, no importa. ¿Sí? Está buena la pregunta. ¿Han entendido la respuesta? Bueno, no sé si han entendido la respuesta. Sí, profe. Sí, lo puedes poner al cero en algún punto intermedio y trazarle ahí el eje vertical. Ahí sí lo vamos a tener que dibujar al eje vertical, en caso de que tengamos una variable. Si las temperaturas hubieran ido acá en el eje vertical, ¿sí? Donde está el cero de temperatura, tendríamos que trazar el eje horizontal. ¿Entienden? A veces pasa. Otra pregunta. Profe, y si Sí. tenemos valores negativos, cuando Sí. nosotros tengamos que calcular, por ejemplo, el error relativo para ver cuál era el menor y tomar el menor valor, ¿cómo haríamos en ese caso? Y tomar el valor absoluto. ¿El valor absoluto? Claro, pero ¿qué sentido tiene ponerle un signo al error relativo? Acá. Los signos, acuérdense, tienen un significado, ¿sí? Los signos tienen un significado. Entonces, cuando lo pierde el significado, lo tiramos al signo. En el caso del error relativo, no tiene sentido hablar de errores negativos. Entonces, si dividimos la incerteza en un valor negativo, no nos importa el signo. Lo que nos importa es la relación de error a magnitud. Entonces tomamos valor absoluto. Profe, pero claro, y si yo tengo en alguno de los valores cero, por ejemplo, pues si puede ir de positivos a negativos, en algún punto puede ser cero también. Cero Claro, grados, por ejemplo. En ese caso, claro, que se le indetermine el error relativo, ahí no se lo calcula el error relativo. Cuando la magnitud vale cero, ahí no se puede calcular el error relativo. ¿Sí? Si la magnitud vale cero, error relativo sobre medición cero da infinito, y eso no es verdad. Entonces lo que se hace es tomar el error relativo de la magnitud más pequeña medida como el máximo error relativo. Y ese mismo se lo podemos atribuir al cero, ¿entiendes? A la magnitud que valió cero. Podemos asignar ese error relativo. Ok, gracias, profe. Por nada. Están buenas las preguntas, quiere decir que están despiertos. Yo pensaba que hasta ahora estaban muertos de hambre, dormidos y aburridos.
la primera y la tercera se pueden estar cumpliendo, pero por lo menos la segunda no. Bueno, ¿qué más, estimados jóvenes? Bueno, si hasta aquí han entendido, los felicito y les agradezco la paciencia. La clase que viene nos vamos a ver directamente allá en el laboratorio. Yo ya voy a detener la grabación. Profe, la clase que viene, vamos en el mismo horario.